Daniel siempre había creído que el espacio estaba lleno de misterios, pero nada lo había preparado para el silencio de la colonia abandonada. Su transbordador aterrizó en la plataforma de aterrizaje agrietada, mientras el polvo se elevaba en el aire, cubriendo la superficie, antaño brillante. Los edificios a su alrededor parecían vacíos, con las ventanas oscuras y sin vida. Había seguido una baliza de socorro hasta allí, esperando supervivientes. Pero al pisar el suelo con las botas, se dio cuenta de que no había nadie para recibirlo. La colonia parecía desierta. Sin embargo, Daniel no podía quitarse la sensación de que lo observaban. El aire estaba cargado de un silencio tan profundo que incluso el más leve sonido de sus pasos resonaba demasiado fuerte. Sus ojos iban de un edificio a otro, buscando señales de vida. Pero todas las sombras parecían iguales. Intentó primero con la torre de control principal, pero las puertas se negaban a abrirse. Los sistemas de energía llevaban mucho tiempo sin funcionar. Murmuró para sí mismo, preguntándose por qué una baliza de socorro seguiría funcionando si no quedaba nadie con vida. A medida que se adentraba en el asentamiento, Daniel notó símbolos grabados en las paredes. No eran marcas humanas, sino líneas curvas que brillaban tenuemente bajo la luz de la lámpara de su casco. Parecían casi ríos fluyentes congelados en piedra. Su pulso se aceleró. Esta no era una simple colonia. Había sido tocada por algo mucho más antiguo. Llegó a la plaza central, donde se alzaba una fuente rota. Fue allí donde finalmente escuchó el sonido que había estado esperando. Una voz suave. Luego otra. Las palabras eran extrañas pero claras en su mente, como si el aire las atravesara. Daniel se giró, observando las ruinas, apretando la correa de su mochila con fuerza. Desde las sombras de un arco desmoronado, dos figuras avanzaron. Se movían con idéntica gracia, su larga cabellera plateada les caía hasta los hombros. Sus ojos eran grandes y reflectantes, brillando tenuemente bajo la luz del sol que se desvanecía. Daniel se quedó paralizado. Parecían iguales en cada detalle, como si un espejo se hubiera dividido en dos cuerpos. Dos gemelas alienígenas estaban frente a él. No parpadearon. No detuvieron el paso. Sus miradas se clavaron en la suya, dejándolo inmóvil como una piedra. Entonces, en ese preciso instante, hablaron. Sus voces se transmitieron como una sola canción dividida en dos tonos, resonando a la perfección. Ahora nos perteneces. Las palabras atravesaron el pecho de Daniel como una ola de agua fría. Intentó retroceder, pero sentía las botas clavadas en el suelo. Su corazón se aceleraba, su respiración era irregular. Quiso creer que lo había malinterpretado, pero sus palabras habían sido claras. Las gemelas siguieron caminando hacia él, sin apartar la mirada de la suya. El instinto de Daniel le decía que corriera, pero otra parte le susurraba que se quedara. No podía explicarlo. La forma en que sus voces se deslizaron en su mente le hizo dudar de sus propios pensamientos. Hablaban en voz alta o directamente a su cabeza. Apretó los puños, obligándose a mantenerse firme. ¿Quiénes son?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. ¿Por qué me has llamado? Los gemelos volvieron a inclinar la cabeza en el mismo ángulo, como si fueran reflejos. Sus rostros no mostraban ira ni malicia, solo certeza. Una levantó la mano y le señaló el pecho. La otra levantó la suya de la misma manera. «Eres a quien esperábamos», respondieron juntos. A Daniel se le erizó la piel. Miró las ruinas, buscando una explicación lógica, pero la colonia no le dio ninguna. Pensó en retirarse a su lanzadera, pero de alguna manera sabía que aparecerían allí antes que él. Sus movimientos parecían inevitables, como si ya hubieran decidido cada paso. Los dos se detuvieron a pocos pasos de distancia, su presencia lo oprimía como una pesada carga. Daniel tragó saliva, intentando hablar de nuevo, pero sus ojos lo silenciaron. En su mirada, vio algo extraño. No solo autoridad,
no solo poder, sino también una profunda soledad. Ahora nos perteneces, repitieron. Y aunque Daniel negó con la cabeza, intentando negarlo, una vocecita en su interior le susurró que quizá ya era cierto. Dot. Daniel se quedó paralizado en la plaza en ruinas, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Los gemelos alienígenas permanecían ante él, silenciosos ahora, sin apartar sus extraños ojos reflexivos de los suyos. Intentó convencerse de que era un truco mental, una alucinación provocada por el estrés y el aislamiento. Sin embargo, sus voces aún resonaban en su cabeza. No pertenezco a nadie, dijo Daniel con firmeza, esforzándose por mantener la voz firme. Vine aquí por una señal de socorro. Si necesitas ayuda, puedo dártela, pero no soy tuyo. Los gemelos intercambiaron una mirada, moviéndose al unísono como si compartieran un mismo pensamiento. Entonces hablaron juntos, sus voces fundiéndose en un solo sonido imposible de separar. Eres nuestro. Fuiste llamado. Viniste. Ahora comienza el vínculo. Las manos de Daniel se apretaron en puños. Llamado. No me llamaron. Seguí una señal. Eso es todo. La gemela de la izquierda dio un paso adelante, sus pies descalzos en silencio contra el suelo de piedra. Extendió la mano, con la palma abierta, como invitándolo a tomarla. El otro imitó el gesto al mismo tiempo. Sus movimientos eran impecables, tan sincronizados que a Daniel se le erizaron los pelos de punta. Enviamos la llamada, dijeron. Esperamos, y viniste. Las palabras lo impactaron más de lo esperado. ¿Sería cierto? Había asumido que la baliza de socorro era humana, abandonada por colonos que necesitaban rescate. Pero ¿y si había sido suya desde el principio? Recordó los extraños símbolos grabados en las paredes con curvas alienígenas. La baliza podría tener siglos de antigüedad, aún zumbando, aún atrayéndolo a través de las estrellas hasta que aterrizó justo aquí. Daniel negó con la cabeza. No lo entiendes. Soy humano. No sé qué quieres de mí. Los gemelos bajaron las manos, pero sus miradas no vacilaron. Sus voces se suavizaron, aunque seguían hablando al unísono. Queremos lo prometido. Queremos lo escrito. Tú eres quien sacará adelante a nuestro pueblo. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Dónde está tu gente? Los gemelos giraron la cabeza lentamente, mirando hacia las montañas más allá de la colonia en ruinas. El cielo estaba cubierto de una luz naranja mientras el sol comenzaba a ponerse. Sus miradas se volvieron distantes, y cuando volvieron a hablar, había tristeza en su tono. Se habían ido. Todos se habían ido. Solo quedamos nosotros. Nos obligaron a proteger. Nos obligaron a esperar. Daniel estudió sus rostros. Por primera vez, notó lo jóvenes que parecían. Y, sin embargo, había algo antiguo tras sus ojos, como si cargaran con siglos de memoria. Su cabello plateado reflejaba la luz del sol moribundo, brillando tenuemente, y su quietud los hacía parecer menos seres vivos y más estatuas que cobraban vida. ¿Has estado aquí solo?, preguntó Daniel en voz baja. Asintieron como uno solo hasta que el peso de sus palabras lo oprimió. No podía imaginar lo que significaba esperar años, vidas enteras sin nadie más. Pero eso no explicaba por qué lo habían elegido. Porque afirmaban que les pertenecía. Daniel retrocedió con cautela. No puedo quedarme aquí. Tengo mi propia gente, mi propia vida. Sus ojos brillaron y, por primera vez, sus voces se separaron. Uno habló un instante antes que el otro, aunque las palabras seguían superponiéndose. Te quedarás. No puedes irte. Ahora estás atado a nosotros. La armonía rota en sus voces le provocó un escalofrío a Daniel. Se giró hacia el camino que conducía de vuelta a su lanzadera, decidiendo que al menos debía intentar irse. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, los gemelos se movieron. No corrieron. Simplemente caminaron. Sin embargo, de alguna manera, ya estaban delante de él, bloqueándole el paso.
A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Supo entonces que escapar no sería sencillo. Su presencia era más que física. Era como si se adentraran en su mente, tirando de sus pensamientos. Se obligó a mirarlos fijamente. No pueden retenerme aquí. Las expresiones de los gemelos no cambiaron. Con calma, con total seguridad, volvieron a hablar. Podemos porque ya eres uno de nosotros. El pecho de Daniel ardía de desafío, pero la duda se apoderó de su mente. Si de verdad lo habían estado esperando, si la señal había sido suya, entonces tal vez su llegada nunca había sido un accidente. Y si eso era cierto, entonces tal vez se había adentrado en algo mucho más grande de lo que entendía. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras observaba a las gemelas alienígenas que le bloqueaban el paso. Las ruinas se extendían tras él, y el camino abierto hacia su lanzadera se extendía ante él. Sin embargo, por mucho que se moviera, las dos chicas ya estaban allí. No corrieron ni se apresuraron. Sus pasos eran tranquilos, pero de alguna manera llegaron a los lugares hacia los que él se giraba antes que él. No me quedaré aquí, dijo Daniel con firmeza. Su voz tembló, pero su determinación se fortaleció. No pueden controlarme. Las gemelas inclinaron la cabeza en el mismo ángulo, observándolo sin pestañear. Sus voces volvieron a unirse, un solo sonido de dos bocas. No puedes luchar contra lo que ya ha comenzado. Estás atado. Daniel apretó la mandíbula. Había enfrentado tormentas en mundos extraños y había estado cerca de la muerte en el vacío del espacio, pero nada lo había inquietado tanto como su tranquila certeza. Aún así, se negó a rendirse. Se lanzó de lado, echando a correr por el suelo agrietado, con sus botas golpeando con fuerza la piedra. Las ruinas se difuminaron mientras corría hacia el bosque en el límite de la colonia. El aire se enfrió bajo el dosel de imponentes árboles. Las ramas crujieron y extraños insectos brillantes zumbaron en la penumbra. Daniel forzó sus piernas para llevarlo más lejos, con los pulmones ardiendo. Pero incluso mientras corría, lo sintió detrás de él. Miró hacia atrás. Al principio no vio nada, solo sombras cambiantes. Entonces dos siluetas aparecieron entre los troncos, caminando lentamente, sin prisa, con su cabello plateado brillando tenuemente en la penumbra. Daniel siguió adelante, con el sudor rodando por su frente. Intentó zafarse de ellos serpenteando por el bosque, saltando raíces y abriéndose paso entre enredaderas colgantes. Por un momento, creyó haber ganado distancia. Pero cuando llegó a un claro, ya lo estaban esperando. Se quedó sin aliento. Estaban al otro lado del espacio abierto, uno al lado del otro, con la mirada fija en él. Aunque conocían su camino desde el principio. ¿Cómo? Daniel jadeó, con el pecho subiendo y bajando. Los gemelos avanzaron juntos, sus voces suaves pero seguras. No puedes huir de tus pensamientos. Estamos contigo. A Daniel se le revolvió el estómago. No perseguían su cuerpo. Perseguían su mente. La comprensión lo heló más que el aire nocturno. No quiero esto, gritó, su voz resonando contra los árboles. Yo no pedí esto. Por primera vez, sus expresiones tranquilas cambiaron. Vio tristeza en sus rostros reflejados. Hablaban más despacio ahora, sus palabras cargaban peso. Nosotros tampoco. Nos hicieron esperar. Nos hicieron proteger. Nos hicieron encontrarte. Daniel se congeló, su ira chocando con la confusión. ¿Creado por quién? Los gemelos bajaron la mirada, su cabello plateado cayendo hacia adelante. Su respuesta fue silenciosa, casi como un susurro llevado por el viento. Por aquellos que vinieron antes, por nuestra gente, se han ido, y solo quedamos nosotros. La respiración de Daniel se hizo más lenta. No podía negar la tristeza en su tono. No eran monstruos que lo atormentaban. Eran algo más, algo roto y abandonado. Aún así, no permitiría que lo ataran contra su voluntad. Retrocedió hacia el bosque. Tengo mi propia gente, dijo con firmeza.
Tengo mi propia vida. No puedo ser lo que quieres que sea. Los gemelos levantaron la cabeza. Sus ojos brillaron tenuemente en la oscuridad. Ya eres parte de nosotros. Lo sientes. Lo sabes. Daniel negó con la cabeza, pero sus palabras se deslizaron en sus pensamientos. Recordó momentos de sus pérdidas pasadas, arrepentimientos, la soledad de largas misiones en el espacio profundo. De alguna manera tocaron esos recuerdos, atrayéndolos hacia adelante. Apretó los puños, luchando por mantener la calma. «Fuera de mi cabeza», gritó. Los gemelos se detuvieron. Sus voces, al regresar, eran más suaves, casi suplicantes. «No podemos. Nos llamasteis como nosotros os llamamos. El vínculo ya está vivo». A Daniel se le encogió el pecho. Quería negarlo, pero la verdad lo atormentaba. Desde que habían aterrizado, se había sentido atraído hasta allí, como si un hilo invisible hubiera guiado cada uno de sus pasos. ¿Sería obra suya todo este tiempo? Giró bruscamente y volvió a correr adentrándose en el bosque, decidido a no dejarse atrapar por sus palabras. Las ramas le azotaban los brazos y la noche se oscurecía, pero se negaba a detenerse. Aún así, en el fondo de su mente, los oía. Sus voces resonaban no detrás de él, sino en su interior, firmes e inquebrantables. Ahora nos perteneces. Y por mucho que corriera, las voces no se apagaban. Dot. Daniel aminoró el paso al fin. Le pesaban las piernas y le ardía el pecho por la interminable carrera. El bosque se extendía a su alrededor en sombras. El aire nocturno se llenaba del susurro de criaturas invisibles. Se apoyó en el tronco de un gran árbol, controlando la respiración. Por un momento, creyó haber escapado. El silencio le oprimía los oídos y el único sonido eran los latidos de su corazón. Entonces, suavemente, volvieron a oírse sus voces. No desde atrás, ni desde delante, sino dentro de su cabeza. «No puedes dejarnos, Daniel». Cerró los ojos, intentando bloquearlas, pero las palabras persistían como susurros de sus propios pensamientos. Se obligó a mantenerse erguido, negándose a derrumbarse bajo el peso de su presencia. «Si quieres que te escuche, deja de perseguirme», dijo en el silencio. Cuando abrió los ojos, ya estaban allí. Las gemelas salieron de las sombras entre los árboles. Su cabello plateado reflejaba la tenue luz de las estrellas. Se quedaron a unos pasos de distancia, observándolo con serena certeza, pero no había malicia en sus rostros. «Corriste», dijeron al unísono. «Tuve que hacerlo», respondió Daniel en voz baja. «Pides demasiado. Ni siquiera entiendo qué quieres de mí». Los gemelos intercambiaron una mirada, inclinando ligeramente la cabeza el uno hacia el otro y luego de vuelta hacia él. Por primera vez, no hablaron al unísono. Uno empezó un latido antes que el otro, sus voces se superpusieron. «No estás aquí por casualidad. Fuiste llamado. Estás destinado a ayudarnos. Sin ti, nuestro pueblo desaparecerá para siempre». Daniel frunció el ceño. «Tu pueblo ya se ha ido. Tú mismo me lo dijiste». Sus ojos se suavizaron. «Idos, pero no olvidados, no borrados. Somos los últimos. Fuimos creados para proteger lo que queda hasta que llegue quien pueda despertarlo. Ese eres tú». El corazón de Daniel latía con fuerza. «¿Por qué yo? Solo soy un hombre. Reparo naves. Sigo órdenes. Sobrevivo. No soy especial». La gemela de la izquierda dio un paso al frente. Se llevó la mano al pecho, presionando ligeramente sobre su corazón. «Llevas resiliencia. Llevas memoria. Eso es lo que necesitamos». El otro repitió el gesto. «Los de tu especie resisten donde otros caen. Por eso te eligieron». Daniel negó con la cabeza lentamente. Sus pensamientos chocaban. Una parte de él quería rechazar sus palabras, negar su certeza. Pero otra parte, en el fondo, se preguntaba si tenían razón. Siempre había logrado sobrevivir a lo que debería haberlo destrozado.
Quizás esa fuerza era lo que veían. Los gemelos se giraron hacia un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. Una levantó la mano, señalando. Lentamente. Daniel dudó, pero la curiosidad lo atormentaba. Los siguió mientras los guiaban, sus movimientos silenciosos, sus pasos siempre alineados. Tras una corta caminata, los árboles se abrieron a un valle oculto entre las colinas. En su centro se alzaba una vasta estructura de piedra medio enterrada en musgo. Extrañas marcas brillaban tenuemente en su superficie, las mismas líneas curvas que Daniel había visto en las ruinas. El aire parecía más pesado allí, cargado de un peso ancestral. ¿Qué es este lugar?, preguntó Daniel. La bóveda, respondieron juntos. El corazón de lo que queda. Las puertas de piedra permanecían selladas, enormes e inmóviles. Daniel pasó la mano por su superficie, sintiendo la leve vibración debajo. Algo dentro aún vivía, esperando. «Me trajisteis aquí para abrir esto», dijo en voz baja. Asintieron. «Solo vosotros podéis. Está ligado a quien viene». Daniel retrocedió, con una opresión en el pecho. Una decisión se presentaba ante él. Si tocaba la bóveda, podría desbloquear el destino que ellos proclamaban suyo. Si se negaba, podría intentar escapar de nuevo, regresar a su lanzadera y huir de este extraño mundo. Miró a los gemelos. Sus ojos reflejaban esperanza, pero también miedo. Por primera vez, no parecían guardianes eternos. Parecían niños que habían esperado demasiado, desesperados porque alguien les tomara la mano. Daniel apretó los puños, dividido entre la libertad y lo desconocido. El silencio del valle lo oprimía, y el peso de su expectativa pesaba sobre sus hombros. Susurró para sí mismo, casi demasiado bajo para oírlo. «¿Me alejo o abro la puerta?», respondieron los gemelos, con voz firme pero llena de urgencia. «Ya conocen el camino». Daniel se quedó de pie frente a la gran bóveda, con la mano suspendida a escasos centímetros de los símbolos brillantes. Los gemelos esperaban detrás de él, con sus ojos plateados fijos en cada uno de sus movimientos. El peso de la decisión lo oprimía, pero antes de que pudiera decidir, el suelo tembló bajo sus pies. Un profundo estruendo resonó por el valle. De las grietas de la tierra, fragmentos de metal comenzaron a alzarse, desplegándose como insectos retorcidos. Máquinas ocultas durante mucho tiempo, despertadas por su presencia. Sus extremidades chasquearon y encajaron en su lugar, con luces rojas brillando en sus centros. Guardianes de la bóveda. Los gemelos avanzaron al instante. Sus voces ya no eran tranquilas, sino agudas, con una advertencia. «Vienen a destruir». Daniel se tambaleó hacia atrás cuando una de las máquinas se lanzó, con sus afilados apéndices cortando el aire. Rodó a un lado y la hoja se estrelló contra la piedra donde había estado. El polvo voló a su alrededor cuando el suelo volvió a temblar. Se puso de pie de un salto, martillando con fuerza. «¡Corran!», gritó Daniel, pero los gemelos no se movieron. En cambio, cerraron los ojos y levantaron las manos al mismo tiempo. Una ola de fuerza invisible se extendió hacia afuera, golpeando a las máquinas. Varios se tambalearon hacia atrás, con las extremidades retorciéndose bajo una presión invisible. Los gemelos volvieron a abrir los ojos. Sus miradas brillaban con más intensidad que antes. Daniel se dio cuenta entonces de que no estaban indefensos. Eran protectores. Las máquinas se recuperaron rápidamente, avanzando ruidosamente al unísono. Daniel agarró una tubería metálica rota del suelo, sujetándola como un arma. Era rudimentaria, pero mejor que nada. Una de las máquinas arremetió de nuevo, y esta vez Daniel la atacó con todas sus fuerzas. El impacto golpeó la extremidad de la máquina, lanzando chispas a la noche. El dolor le recorrió el brazo, pero la máquina flaqueó. Los gemelos presionaron hacia adelante, sus voces alzándose al unísono. «Quédense cerca de nosotros». Daniel obedeció, entrando en su círculo. Los gemelos se movieron con un ritmo impecable,
protegiéndolo tanto como él los protegía a ellos. Cuando una máquina se lanzó desde un lado, Daniel volvió a abalanzarse, desequilibrándola. Al mismo tiempo, los gemelos desataron una ráfaga de fuerza que hizo que otra se estrellara contra las rocas. Por primera vez, Daniel sintió el extraño ritmo entre ellos. Cuando atacaba, se movían con él. Cuando flaqueaba, lo estabilizaban. Era como si un vínculo invisible los conectara a todos. Pero la lucha no era fácil. Más máquinas emergían de las grietas, avanzando lentamente con una determinación implacable. Los músculos de Daniel gritaban con cada golpe, y la tubería se doblaba bajo la tensión. El sudor le picaba en los ojos. Sin embargo, al mirar a los gemelos, no vio miedo. Sus rostros brillaban de determinación. Su vínculo era más fuerte que el acero. Una máquina rompió su defensa y cargó directamente contra Daniel. Levantó los brazos, preparándose para el golpe, pero antes de que lo alcanzara, ambos gemelos gritaron, no de miedo, sino de poder. Una oleada de energía brotó de ellos, golpeando a la máquina y destrozándola en un destello de luz. La explosión hizo que Daniel se tambaleara hacia atrás, con el pecho agitado y los oídos zumbando, pero la máquina yacía hecha pedazos a sus pies. Los gemelos estaban de pie frente a él, con los hombros alzados y respirando con dificultad. Por primera vez, parecían cansados. El corazón de Daniel se encogió. Lo estaban arriesgando todo por él, no para controlarlo, ni para atraparlo, sino para protegerlo. La última de las máquinas colapsó tras otro ataque combinado. Silencio. El cuerpo regresó al valle, roto solo por la respiración entrecortada de Daniel. El aire olía a metal quemado y el suelo estaba sembrado de ramas rotas y núcleos destrozados. Daniel dejó caer la tubería. Le temblaban las manos. Se giró hacia los gemelos. «Me salvasteis», dijo con voz temblorosa. Los gemelos lo miraron con ojos más dulces. Su brillo se desvanecía. Hablaron con suavidad, como si la tormenta hubiera pasado. «Protegemos lo que es nuestro. Vosotros sois nuestros». Daniel quiso discutir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En la pelea, había sentido algo innegable. El vínculo del que hablaban, habían luchado como uno solo, y él había formado parte de él. La conexión era real. Por primera vez, Daniel no se sintió prisionero. Se sintió como un compañero. Los gemelos se acercaron, extendiendo las manos hacia las suyas. Dudó, y luego dejó que apoyaran las palmas ligeramente contra sus brazos. Un calor lo recorrió, no solo físico, sino más profundo, como si su fuerza lo inundara. En ese momento, Daniel comprendió. No era solo suyo. Ellos también eran suyos. El valle permanecía en silencio tras la batalla, sembrado de restos de máquinas. Daniel estaba de pie con los gemelos a su lado, con la calidez de su tacto aún presente en su pecho. Su respiración se calmó, pero su mente se negaba a descansar. Había visto su poder, sentido su vínculo, y ahora sabía que su derecho no era vano. Los gemelos se acercaron a la bóveda. Su cabello plateado caía suavemente sobre sus hombros. Apoyaron las manos contra las grandes puertas de piedra, sus voces se fundían al hablar. «El camino está abierto. Debes terminarlo». Daniel observó los símbolos grabados en la superficie de la bóveda. Las líneas curvas brillaban con más intensidad, latiendo débilmente como el latido de un corazón. Avanzó lentamente, rozando la piedra con la mano. Una oleada de energía lo recorrió, tensando su cuerpo. Su mente se llenó de fragmentos, destellos de imágenes que no eran suyas. Torres de luz elevándose en cielos alienígenas. Ciudades llenas de voces que no eran humanas. Un pueblo fuerte y orgulloso que ya no estaba. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza. Los gemelos lo sujetaron, su toque firme. «No luches contra ello», dijeron juntos. «Déjalo fluir». Daniel respiraba con dificultad,
pero cerró los ojos y dejó que las visiones lo invadieran. Vio a los ancestros de los gemelos, moldeando su mundo con sabiduría y poder. Vio la guerra que ardía en las estrellas, la caída de su imperio y la decisión de dejar atrás a dos guardianes. Dos almas unidas, esperando a alguien que pudiera despertar lo que quedaba. Y entonces se vio a sí mismo, no en sus propios recuerdos, sino en los de ellos. Su rostro se reflejó en sus mentes mucho antes de que él hubiera pisado este mundo. Su llegada había sido escrita en su historia. Daniel abrió los ojos y miró a los gemelos. «¿Me conocías antes de venir aquí?» Asintieron al unísono. «Sí, eres a quien esperábamos. El vínculo no tiene principio ni fin. Simplemente es». La verdad lo oprimía como el peso del cielo. Quería negarla, afirmar que solo era un hombre que por casualidad siguió una señal. Pero en el fondo sentía que era el hilo que lo unía a ellos. Irrompible, innegable. Daniel volvió a la bóveda. «Si abro esto, ¿qué pasará?» Sus voces se suavizaron, cargando esperanza y miedo a la vez. «El último de los nuestros despertará. No cuerpos, sino recuerdos. La canción de quienes fuimos. Contigo, puede volver a vivir». A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. No era un salvador. Era un hombre que arreglaba motores, que remendaba naves, que sobrevivía a una misión a la vez. Sin embargo, lo miraban como si fuera más que eso. Y tal vez a sus ojos lo era. Dio un paso adelante, colocando ambas manos sobre la superficie brillante. La piedra vibró bajo su tacto y la luz se extendió bajo sus palmas. Su corazón se aceleró al sentir un calor que le recorría las venas. La bóveda retumbó, piedra contra piedra, mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Una luz cegadora se derramó, no áspera, sino viva, fluyendo como un río de recuerdos. Daniel se tambaleó hacia atrás mientras la energía se arremolinaba a su alrededor, llenando el valle con una canción que no podía oír con sus oídos, pero que sentía en lo más profundo de sus huesos. Los gemelos alzaron los brazos, sus rostros radiantes, sus voces uniéndose a la canción en armonía. La mente de Daniel se abrió más que nunca. Lo sentía completamente ahora. No solo sus voces, sino sus corazones. Sintió su alegría, su dolor, sus siglos de espera. Sintió la soledad que los había atormentado y la esperanza que los había mantenido con vida. Por un instante, casi se perdió en la inundación. Sus pensamientos se confundieron con los de ellos, sus recuerdos se mezclaron con los suyos. Era Daniel, pero también era más. Formaba parte de un vínculo que se extendía más allá del tiempo. Las voces de los gemelos tocaron su mente con dulzura. «No temas. No eres menos. Eres más». Daniel tranquilizó su respiración. El vínculo ya no lo asustaba. En cambio, le daba fuerza. Se abrió completamente, dejando que su conexión se completara. Ya no estaba junto a ellos. Estaba con ellos, dentro de ellos, parte de ellos. La luz de la bóveda. Finalmente se atenuó, transformándose en un suave resplandor que se extendió por el valle. Las puertas estaban abiertas, y en su interior, formas de cristal brillaban con un tenue fuego interior. El legado de su pueblo, revivido. Daniel se giró hacia los gemelos. Por primera vez, no hablaron al unísono. Uno susurró, «iguales». El otro susurró, «juntos», y Daniel comprendió que él no era su prisionero, ni su posesión. Era su compañero. Dot. El resplandor de la bóveda se extendió por el valle como el amanecer, iluminando las máquinas rotas esparcidas por el suelo. Daniel estaba de pie con los gemelos a su lado, con las manos aún hormigueando por la energía que había tocado. El aire estaba en calma ahora, no lleno de miedo, sino de una silenciosa promesa. Por primera vez desde que había aterrizado, Daniel sintió que ya no era un extraño. Los gemelos se acercaron a él, sus ojos plateados suaves. Sus voces no se fundieron a la perfección esta vez. Uno habló un instante antes que el otro,
sus palabras entrelazándose como dos partes de una misma melodía. Ya no estás solo, y nosotros tampoco. A Daniel se le encogió el pecho. Había estado solo gran parte de su vida, yendo de una misión a otra, sin quedarse nunca lo suficiente como para llamar hogar a ningún lugar. Sin embargo, allí, con estos extraños seres que lo habían esperado siglos, sintió algo que nunca había conocido como propio. Lo guiaron al interior de la bóveda. Las paredes brillaban tenuemente, revestidas de estructuras de cristal que relucían con fuego interior. A medida que Daniel se adentraba, sintió su energía rozar sus pensamientos, trayendo fragmentos de voces de antaño. No era el regreso de cuerpos, sino de la memoria. La historia, el conocimiento, el espíritu de todo un pueblo vivió aquí. Esto es lo que queda, dijeron los gemelos contigo. Puede vivir de nuevo. Daniel pasó la mano por uno de los cristales brillantes. Las imágenes llenaron su mente. Cielos azules de mundos alienígenas. Canciones cantadas bajo las estrellas. Las familias se reunieron en un ambiente cálido. Era hermoso y desgarrador a la vez. Él se giró hacia los gemelos. Han cargado con todo esto solos. Asintieron. Lo cargamos. Lo custodiamos. Pero no pudimos despertarlo. Eso fue por ustedes. La garganta de Daniel se apretó. Entonces lo despertaremos juntos. Los gemelos sonrieron levemente. Una expresión inusual que suavizó sus rostros. Sus manos encontraron las de él, no para unir, sino para compartir. El vínculo entre ellos latía firme, ya no era una cadena, sino un puente. Fuera de la bóveda, el cielo nocturno cambió al amanecer. Los primeros rayos de sol irrumpieron en el horizonte, brillando sobre el valle. Daniel salió. Con los gemelos, el resplandor de los cristales tras ellos y la luz de un nuevo día ante ellos. Por un momento, simplemente respiró el aire, fresco y fresco. Había venido a este mundo siguiendo una señal, esperando peligro, tal vez incluso la muerte. En cambio, había encontrado algo mucho más grande. Los gemelos lo miraron con ojos brillantes. Uno habló en voz baja: «Te quedarás». Daniel contempló las montañas, las ruinas, el valle que albergaba el último corazón de un pueblo olvidado. Pensó en la lanzadera que lo esperaba, en las estrellas que podrían devolverlo a la vida que siempre había conocido. Pero entonces pensó en el vínculo, la calidez que había sentido en la lucha, la conexión que lo había cambiado para siempre. Se volvió hacia ellos con voz firme. «Me quedaré». Sus rostros se iluminaron de alivio y una silenciosa alegría. Se acercaron, sus manos rozando las suyas una vez más. Esta vez, no se apartó. Los tres caminaron juntos hacia las ruinas de la colonia. Los edificios que una vez habían permanecido en silencio ahora parecían respirar con un nuevo propósito. Daniel ya podía ver lo que podría suceder. La energía de la bóveda extendiéndose, los cristales despertando, el valle llenándose lentamente de luz de nuevo. No sucedería en un día. Podría llevar años, pero él estaría allí para ello. Al borde de la plaza donde se conocieron, Daniel se detuvo y los miró. «Dijiste que te pertenezco», dijo. «Pero tal vez la verdad sea que nos pertenecemos el uno al otro». Los gemelos intercambiaron una mirada y por primera vez, sus voces no sonaron como una sola, sino como dos tonos distintos. Sí, el uno con el otro. Daniel sintió que el peso de la soledad se le quitaba de los hombros. Ya no era un simple vagabundo. Era parte de algo más grande, algo que había esperado siglos para volver a empezar. A medida que el sol ascendía, el valle brillaba con luz cristalina y rayos matutinos. Las máquinas se habían roto, el silencio se había desvanecido, y el vínculo entre humanos y alienígenas se había convertido en algo nuevo. No era el final de una historia. Era el principio.